Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Nuestros invitados del día son el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, maestro en Derecho Procesal Civil, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral, y egresado y docente distinguido IEXPRO. El doctor Rigoberto Flores López. Él es ingeniero electrónico, licenciado en TIC aplicadas a la educación, licenciado en pedagogía, maestro en tecnología educativa, maestro en ciencias de la educación, maestro en administración, doctor en educación, postdoctor en epistemología de la investigación y docente distinguido IEXPRO. La doctora Araceli Pedrosa Serrano. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación Especial, doctora en Educación, postdoctora en Desarrollo Humano y egresada y docente distinguida IEXPRO. Y la doctora María Fernanda Hernández Trujillo. Ella es licenciada en Educación Especial, Área Visual, maestra en Necesidades Educativas Especiales, maestra en Neuropsicología Educativa, doctora en Educación Inclusiva, doctora en Psicopedagogía y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este evento de IEXPRO Café. Te saludo con gusto, mi nombre es Javier Alejandro Luna Mancilla y nuestro tema de hoy, que por cierto es muy interesante y va a estar para que nos tengan con toda la atención de la audiencia presentes nuestros panelistas, aprendiendo del 2025, retos y perspectivas para el 2026. Reflexionar sobre el año 2025 y comparar nuestras expectativas con las realidades que vivimos es sumamente valioso para comprender los aprendizajes y avances logrados. Esta revisión nos permite celebrar los éxitos, analizar los desafíos y ajustar nuestras estrategias para el futuro. Además, nos brinda una perspectiva clara de cómo nuestras acciones y decisiones han impactado en áreas clave como la educación, la tecnología y, por supuesto, la educación especial y el derecho, ayudándonos a identificar qué funcionó y qué no. Por otro lado, mirar hacia el 2026 con una visión informada nos da la oportunidad de prepararnos mejor y de ser más resilientes ante futuros desafíos. Vemos que el panorama para el 2026 pudiera tener sus reveses para México. Y yo no dudaría que para algunos países de América Latina, donde seguramente tenemos también parte de nuestra audiencia. Los panelistas compartirán sus experiencias y conocimientos, ofreciendo ideas con respecto a tan importante tema. Pero bueno, hoy tuvimos una noticia un poquito desagradable, triste, y a nombre de nuestra institución yo quiero hacer patente nuestras condolencias al maestro Henry Escobar. Él es colaborador y organizador de este evento de IEXPRO Café. Le mandamos un abrazo, maestro, hasta donde esté, por el sensible fallecimiento de su señora madre. Quisiera, una vez que hemos dado pauta a esta condolencia necesaria a nivel institucional, hablar un poquito de nuestros panelistas que hoy nos acompañan, que son, por cierto, panelistas de lujo. Me toca a mí conducir por tercer año estas expectativas y retos para el siguiente, en este caso el 2026, y empezamos con la doctora Araceli Pedrosa Serrano. Ella es diseñadora e instructora de los cursos taller Atención y Emoción en el Aula,
una mirada desde las neurociencias. Yo aprendo, tú aprendes, juntos aprendemos mejor. Además, tiene un enfoque hacia la neuroeducación y las neurociencias con lo que es salud mental e inteligencia emocional para el mejoramiento de la praxis docente, inteligencia emocional, motivación laboral y algo más. Inteligencia emocional, un camino hacia el desarrollo afectivo, personal y laboral, y ha colaborado en proyectos de formación continua dirigidos a docentes, con enfoques desde la neuroeducación, la salud mental, ya que también funge como psicoterapeuta con formación clínica con más de 30 años de experiencia, es directora de tesis de posgrado, docente de las áreas de desarrollo humano, educación, educación especial y por supuesto lo que yo denomino la perla de Universidad de IEXPRO, la maestría en psicología clínica, ¿no? Que está retomando con programas nuevos, con un REBOE nuevo, con una nota favorable, que tiene un dictamen de la CIFRUS que garantiza tu formación profesional. Seguramente te la vas a encontrar como parte del claustro docente. Lamento también que por cuestiones de salud, el día de hoy no puede estar con nosotros acompañándome o acompañándonos la doctora María Fernanda Hernández Trujillo, y pues le deseamos pronta recuperación, doctora, le mandamos un abrazo hasta donde esté y esperamos que el próximo año no nos falle en la predicción de lo que tan acertadamente siempre hacen estos programas. Tenemos al doctor Rodrigo Castellanos. Él fue capacitador de la Policía Preventiva del Estado en 2015 con temas correspondientes a el primer respondiente, el procesamiento del lugar de la intervención. Ha sido capacitador certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con número CAGR-080809HW2-5. Ha impartido conferencias, cursos, diplomados, seminarios y talleres sobre el proceso penal acusatorio y oral. Es autor y coordinador del libro denominado Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio y Oral para Casos 1 de la editorial Flores Editores y articulista de la revista La Voz de la Justicia, con los temas Reflexiones sobre el proceso penal a 10 años de la reforma constitucional y los excesos del ofrecimiento de los medios de prueba, para la revista Chiapaneca en formato digital. También se lo van a encontrar por acá en diferentes seminarios que se imparten en la maestría y el doctorado en litigación oral y en juicios orales. Tenemos al doctor Rigoberto Flores López, ingeniero electrónico, licenciado en pedagogía, licenciado en tecnologías de la información y comunicación aplicada a la educación. Es maestro en muchísimas cosas, de acuerdo a lo que estaba yo escuchando al inicio, pero destaca que está en ciencias de la educación, en tecnología educativa, en administración, es doctor en educación y postulante al postdoctorado en la epistemología de investigación. Por supuesto que además es un apasionado panelista y del binomio tecnología y educación. Es muy importante saber qué retos y desafíos tendremos para el 2026. Hay por ahí algunas nubes oscuras que se presentan en el panorama para México, pero por supuesto que también hay una luz de esperanza, ¿verdad? Y estos programas nos sirven para enfocarnos más en esta luz que nos puede ayudar a tomar acertadas decisiones y no en los panoramas que pudieran parecer desoladores. La metodología de este IEXPRO Café será la siguiente. Su servidor hará una serie de preguntas y les pido por favor que respondan de acuerdo con su amplia experiencia. Tendrán un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos por intervención. Les indicaré el orden de participación de acuerdo con su especialidad y al final se dará un espacio para las conclusiones de los panelistas. A nuestra audiencia le recordamos que puede ir planteando sus preguntas, escribirlas en el chat y al final todas las preguntas que planteen serán respondidas. Vamos sin más a la primera ronda y para eso tenemos a la doctora Araceli Pedrosa Serrano, especialista en educación. Doctora, el año pasado compartió con nosotros sus expectativas sobre los avances en el ámbito educativo en general. ¿Cómo se comparan esas expectativas con la realidad que experimentamos en 2025 y qué lecciones podemos aprender para el futuro en el próximo año? Muchísimas gracias por la presentación, doctor. Si me permite, antes de contestar esas preguntas, pues me uno a las condolencias del estimado doctor Henry y también deseándoles pronta recuperación a nuestra querida doctora Fernanda. Y también pues un gusto estar nuevamente en nuestro tercer año aquí ya con ustedes compartiendo esta mesa
Y como decía usted también hace rato, ver los claros oscuros, en todas las realidades pasa esto, ¿no? Pero centrarme yo más sobre lo positivo, y no veo positivo o negativo, sino le llamo fortalezas y debilidades, porque sabemos que una debilidad, al momento de accionar con ella, vamos a convertirlas en fortalezas. Y me sitúo, bueno, ¿qué pasó en ese 2024? Hace más de un año que nos reunimos, ¿qué pasaba? Tuvimos unas expectativas para este 2025, empezamos a ver que estaba agarrando mucho auge, sí, la IA, la inteligencia artificial. Nos decían que con la nueva escuela mexicana estaba tomando definitivamente mucho auge las metodologías activas, y empezamos a ver esto y a vivenciarlo. Sobre todo, yo puedo decir que me voy a situar en mi experiencia más que nada dentro de aquí de la universidad, porque cuando tengo esa gran fortuna de recibir a los alumnos que inician un doctorado, por ejemplo, en las áreas donde yo estoy, como es desarrollo humano, como educación especial, y al momento de que ellos dan el por qué están estudiando un doctorado, nos damos cuenta de que existen ahorita, se está dando todavía ese boom, ese contagio de profesionalizarse, de encontrar y dar a la educación nuevas perspectivas, nuevos enfoques, de llevarnos a transformar la educación desde una complejidad, pero verla no esa complejidad como algo que denosta, algo que es complicado. No, sino llevarlo a esa complejidad como lo que plantea, por ejemplo, Edgar Morán, en el sentido de verlo no desde únicamente los contenidos, los planes de estudio, los programas de estudio, sino verlo desde ahora que se está tomando mucho auge, y más adelante voy a profundizar en ello, la cuestión de dar una atención integral. Ver al alumno como un ser pensante, un ser que construye su propio aprendizaje, pero un ser con emociones, un ser que también él está buscando nuevas alternativas para saber y tener un aprendizaje más significativo. Entonces aquí entramos en una de las fortalezas que para mí considero está teniendo la educación. Estas metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje por indagación, que también ese es muy importante y lo hemos dejado muy a la deriva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está ese proyecto STEAM, en donde, pues, a través de las matemáticas, la tecnología, se está dando a los jóvenes estrategias, herramientas para que ellos indaguen, para que ellos profundicen en alguna problemática. Y aquí nos vamos interiorizándonos también con todo lo que dicta la nueva escuela mexicana. Aprendizaje situado. El aprendizaje situado, sí, pero dale todos estos proyectos a los alumnos de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a las problemáticas muy diversas de todo nuestro país. Entonces, sobre ello, construye tú. Ahora ya eres docente guía, docente facilitador, y no únicamente como esa educación bancaria que nos hablaba Freire, donde tú eres, yo docente enseño, tu alumno aprendes, pero yo docente activo y tu alumno pasivo. Ajá. Ahorita se ha cambiado mucho esto. ¿Usted cree entonces que hay una evolución en términos de educación? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y para educación especial, ¿usted podría compartirnos cuáles son? Escuché por ahí el método STEAM. ¿Usted podría compartirnos? Yo entiendo que este método tiene sobre todo repercusiones en educación especial. No tanto en la educación especial, porque aquí entra más cuestiones de estar dándoles todas las estrategias, herramientas para que ellos desarrollen, quien tenga habilidades, por ejemplo, más para el área de tecnología, que desarrolle todo esto. Si tiene habilidades más en el área de matemáticas, de las ciencias exactas, que se dirija a ello. Pero creo que ellos, si dejamos a este grupo con todas estas fortalezas, ayudarles sobre todo a que estén indagando constantemente, claro que ahí pueden ellos incidir en la educación especial. Ajá. Se necesitan estar en un constante descubrimiento, nuevas técnicas, metodologías para atender a una comunidad diversa. A final de cuentas, creo que también eso es muy importante. Ajá. Para educación especial, usted había hablado de algunas expectativas que se esperaban para este 2025. ¿Recuerda algunas, por ejemplo? En este caso, pues saber que decíamos, ¿no? Que no nada más el docente se aboque
o eso pedíamos, que no nada más se abocara a cumplir con un programa, agotar esos programas, sino que entrara también en el mundo de los jóvenes, de los niños, las niñas, como le decía hace un momento, ¿no? Desde ese pensamiento complejo, desde esa mirada, desde diferentes aristas, como nos lo plantea Morán. ¿Para qué? Para que a veces, cuando nosotros atendemos de manera integral, porque a veces no es la situación que esté teniendo a lo mejor un desfase el alumno por su propia condición, hablando en este sentido de la educación, que ahorita también tenemos que ir transitando y evolucionando y desarrollando hacia ya no tanto educación especial, sino la educación inclusiva. Ver una atención para estos alumnos, niños que presentan alguna discapacidad o alguna condición, qué es lo que va a haber, que a lo mejor algo que está no funcionando muy bien en su familia, si también incidimos un poco en ello, pues pueda fortalecerlo en su propio avance educativo, porque muchas veces eso pasa. Gracias, doctora. Pues yo veo que de las dos respuestas hay mucha tela de dónde cortar, como siempre, y veo que acertadamente usted piensa que hay expectativas reales hacia poner al alumno al centro, como es la escuela mexicana, pero comprendiendo que es un ser crítico y pensante, como lo dice Morán. Por otro lado, los proyectos de inclusión creo que tienen avances y esperamos que para el próximo año pues se vayan consolidando varios de esos, porque han sido parte de los programas nacionales de educación, tanto especial como en general la educación en todos sus niveles. Muchas gracias. Vamos con el doctor Rodrigo Castellanos, él es especialista en Derecho. Doctor Rodrigo, dentro de la discusión el año pasado habló sobre los posibles cambios en el ámbito legal para el 2025. ¿Cuál fue la realidad en comparación con sus expectativas y qué sorpresas encontraron en el campo del derecho? Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto saludarte y gracias por la invitación y estar en este panel el día de hoy, también a todo el público en general. Y también, antes de abordar la pregunta, también me uno a las condolencias del maestro Henry Escobar. Espero que pues pronta resignación maestro. Bien, volviendo a la pregunta. Fíjate, el año pasado, precisamente en estas fechas, les comenté, tengan mucho cuidado con el tema de los jueces por elección popular. Es algo que se avecinaba y le dije, todavía recuerdo las palabras. Es una situación personal y le dije, esto va a ser un desastre. Llevaron al ámbito popular cargos tan complejos como lo fue los jueces de elecciones populares. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo que se avecinaba. Jueces con poca experiencia, jueces que no contaban con la capacitación, jueces que pues ganaron porque pues no hubieron más votos y había gente también importante en estas elecciones, pero por alguna razón no fue electa. No quiso participar incluso, ¿no? ¿Y qué sucedió? Bueno, el popularizar este tipo de cargos resultó un destrozo. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Lo vimos durante todo el año, bueno, gran parte del año. Jueces dando por hecho fases procesales, hablando de la materia penal, en las cuales desconocían totalmente un procedimiento. Era evidente el desconocimiento del procedimiento, defensores, asesores, diciéndoles a los jueces, ¿saben qué? Sigue esto o debió haber dicho esto. Bueno, ¿qué sucedió ahí, no? Una pregunta, doctor, y perdón que yo lo interrumpa. ¿Cuál era el procedimiento antes? ¿Sí se evaluaba a una persona por su capacidad, por su experiencia? Lo que sucede es que… Digo, para un cargo tan importante. Desde el punto de vista interno, eran jueces elegidos dentro del mismo gremio del cuerpo de abogados que había, no secretarios que podían ser jueces que podían ascender a magistrados, la misma carrera judicial, quizás no tan vigilada y como debiese ser, pero bueno, teníamos este tipo de problemas, pero no estas barbaridades. Pero no elecciones populares. No elecciones populares, ¿no? Y ¿cuántos jueces, empecemos por ello, cuántos jueces se dieron de baja? ¿Cuántos jueces dijeron, no, ya no continúo? Porque no es lo mismo. Y yo les aveciné otra cosa también, aparte de los jueces de elección popular. Les dije, algo está pasando este año que todo se fue a la praxis.
todo se fue a la práctica, todos los abogados vuelven otra vez con este concepto de que es que la práctica es el maestro, es que nada como en la práctica. Señores, vivimos en otra época donde era necesaria la teoría. Yo se los dije el año pasado, dejaron a un lado la teoría y empezamos a tener problemas. Volvimos a perder otra vez todo lo que habíamos ganado con capacitaciones a nivel nacional en materia penal. Lo perdimos en un año. Todo eso. ¿Por qué? Porque no se siguieron capacitando. Porque piensan que a través de la pura práctica, la pura praxis y como voy resolviendo las cosas, pues se van a llevar a cabo pues de forma correcta, y no es cierto. Echando a perder se aprende, ¿no? Pues Mientras no, tanto sí. hay gente que está siendo condenada, que Claro. tal vez no tendría por qué estar privada de su libertad por algún fallo de un juez. Claro, y peor aún, maestro, y peor aún, doctor. Estos jueces de elección popular, muchos totalmente autoritarios. Acabamos de ver un caso hace poco en redes sociales muy famoso, donde una multa exorbitante, más de 1 millón de pesos de multa. ¿Qué pasa con los jueces? Claro que no es así, ¿no? Solo porque el asesor o el defensor le dijo cosas que no estaba de acuerdo al juez en audiencia. Y por eso me vas a multar con esa gran cantidad. ¿En base a qué? ¿En base a qué criterio? Entonces, más que nada es represión, pero es producto de la falta de experiencia, la falta de capacitación, y obviamente pues no estudian, ¿no? Y eso es un punto bien importante, ya lo tocó la doctora hace un momento, que parte de todo esto es la educación. Vamos hacia una profesionalización como tal. Ya no hay abogados populistas, es decir, abogados que nada más se hacen en la práctica y las cosas salen bien. No es cierto. Tenemos que capacitarnos, y eso es lo que aveciné el año pasado y se concretó. Y si seguimos teniendo este tipo de elecciones que no están bien vigiladas y dejando a un lado a personas que se podían postular por una carrera judicial bien hecha, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas y la justicia no va a cambiar, va a empeorar. Va a empeorar. Gracias, doctor Rodrigo. Bueno, no tocó lo de la Suprema Corte de Justicia, que ahí está, sí, la máxima casa de la nación ha sido tocada, y lo vamos a dejar tal vez para el rato, para que quede en el tintero. Son sorpresas, ¿no? Ajá, son sorpresas. Que son sorpresas. Para que le demos la palabra aquí al doctor Rigo, que ya está ansioso por participar, nuestro amigo el doctor Rigo. El año pasado discutimos ampliamente sobre la integración de la tecnología en la educación. ¿Podría explicarnos cómo las tendencias tecnológicas realmente se desarrollaron durante el 2025 y si se alinearon con sus predicciones? Muy bien, gracias doctor. Te mando un fuerte abrazo, doctor Henry, y pronta recuperación también a la doctora Fernanda. Y nuevamente, pues el tercer año que estamos aquí, ¿no? Debatiendo sobre nuestras predicciones. Y pues cosas que comentamos el año pasado, como por ejemplo, yo les hablaba que íbamos a empezar a ver en el campo de educación agentes virtuales. Sí, recuerdo que incluso les presenté a Salomé brevemente, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, igual la traemos mencionamos más adelante. Espero pero que el próximo año no sea un holograma, doctor, el que no, conteste pero en lugar ahorita suyo, la pero puedo invitar, y si gustas para que sea partícipe también como parte del claro panelista. que sí. Nos va a dar y- gusto saludarla, Sí, ¿no? por supuesto, ahora la llamamos. Y efectivamente, sí evolucionó un tanto esto de los agentes virtuales, sin embargo, pues se detuvo un poco. Y esto puede ser pues a favor o en contra, depende de la perspectiva. Por fortuna hay una guerra allá afuera de distintas inteligencias artificiales que se están haciendo esta guerra para ver quién se lleva el primer lugar, ¿no? Digo por fortuna para nosotros como usuarios. Entonces, hay un reporte que yo le recomiendo a la audiencia, que es el Horizon Report. Muy buen reporte, hace uno cada año. El de 2026 aún no sale, más o menos sale en marzo, abril. Pero justamente se habla mucho de que va a hacer lo que va a hacer, por lo menos una parte de ese artículo. Pues qué bueno que es ahí esta guerra allá arriba, porque mientras tanto nosotros como usuarios pues aprovechamos todas esas ventajas, aprovechamos también en el campo educativo. Y lo que te comentaba el año pasado de los agentes virtuales, sí avanzó un poco, pero se detuvo, porque estas grandes empresas de IA están más enfocadas a ver quién te responde más rápido, a ver quién te responde de forma correcta, a ver incluso hasta la forma de interactuar, ¿sí? Entonces, yo creo que siguen evolucionando. Sin embargo, también esto de los agentes virtuales
va a tomar y sigue tomando un vuelo enorme para, de hecho, yo creo que va a ser la siguiente etapa después de que continúen con esta batalla las grandes empresas de IA. Te hablaba también el año pasado de la computación cuántica. Eso en el terreno educativo y en cualquier área también se detuvo un poco por todo esto que les estoy comentando, pero se retoma nuevamente, esperemos que se retome nuevamente en el 2026 y brevemente esto de la computación cuántica pues es prácticamente lo que hace la mejor computadora hoy en día, que lo resuelve, no sé, en 3 horas, un problema de derecho, un problema de educación especial, lo que sea, un problema de cualquier área, pues ahora lo resolver en cuestión de segundos. Más o menos también, pues eso es hablar de algo de computación cuántica. Ya hay distintos experimentos en universidades de Europa haciendo estas pruebas. Y también, por supuesto, hablábamos también de las inteligencias artificiales que van a ir evolucionando. Yo recuerdo que hace 2 años justamente yo comentaba aquí en este espacio que ya va a ser difícil distinguir entre si el ensayo que te entrega el alumno fue de él o fue hecho por la IA, ¿no? Ahorita hace 3 años, ahora podemos decir que es casi imposible, ¿sí? Todavía no hay algo fehaciente para decir, pues aquí el maestro, la maestra, mi estudiante es una copia fiel de la IA. No hay, creo que lo que podemos hacer los educadores es a mera experiencia de conociendo a nuestros estudiantes y decir, bueno, pues esto no es tuyo, ¿no? Y más adelante, si me permites, doctor, pues vamos a hablar también un poco de cómo superar esto o simplemente algunas estrategias de lo que Claro. se habla a futuro de que, bueno, el pensamiento crítico, ¿qué está pasando con el pensamiento crítico? Se está abusando de la inteligencia artificial. Yo Está pensaría bien sí. que que tú como docente, que tú como estudiante la sigas utilizando, pero como reglamentos que también nos están pasando por ahí. Y también hablamos el año pasado sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto no es nada nuevo, esta tecnología tiene más de 20 años, ¿no? También se detuvo un poquito, precisamente por se me fue el nombre, perdón, de Facebook, el dueño de Facebook, perdón, se me fue el nombre, gracias doctora. Ajá, Zuckerman pues acaba de decir, ¿sabes qué? Voy a detener prácticamente todo lo de RA y RB porque me voy a meter de lleno pues a la competencia de la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo le está apostando a la IA. Qué bueno para el que lo sabe usar. En el campo educativo yo creo que sí podemos trabajar todavía mucho más en esto. Que esperemos ya en la siguiente intervención te comento un poco más, doctor. Gracias, doctor. Yo nada más espero que no regañe tan severamente a Salomé, por la vez pasada le dijo, sé breve, por favor. Salí regañado Sí, yo. salió regañado usted. Sí. Pues iniciamos la segunda ronda de preguntas. Gracias, doctor, por sus aportaciones. Creo que también nos está dejando esta espinita para más adelante y con eso pues vamos a retomar algunos de los elementos que usted acaba de mencionar. Mirando hacia el 2026, ¿qué nuevas expectativas y desafíos prevé para la educación especial y cómo podemos prepararnos mejor para enfrentarlos? Me gustaría la respuesta de cualquiera de los tres. ¿Qué nuevas expectativas y desafíos prevé para la educación especial y cómo podemos prepararnos mejor para enfrentarlos? Bueno, creo que de inicio, creo que estas nuevas tendencias educativas, pedagógicas, nos están haciendo un llamado a ya romper esta división, en ya no nombrarlo que esto es educación especial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya en un respeto a la diversidad. Y eso creo que también es muy importante ya situarnos. Está costando mucho, hay mucha resistencia también, pero creo que ahí es donde tendremos que estar trabajando. Y yo aquí le sigo apostando al ser humano. Le voy a seguir apostando al docente. ¿Por qué? Porque sí nos están hablando, ahorita nos acaba de decir, ese avance, esa evolución, pero también esa falta de legislación de la IA. Y aquí está el doctor, que hace falta. Entonces, ¿en manos de quién está? Del ser humano.
Y en manos de quién está la educación, también del ser humano. Entonces no hace falta, dicen, es que aquí ya el problema ya no son los dispositivos, ya no es tanto la tecnología, es cómo lo estamos llevando, cómo está la ética en este sentido, cómo se le está dando en esta formación que ya no se requiere teoría, dicen, pero se necesita la teoría para poder hacer una praxis con fundamento y en este sentido también encontrarle sentido a lo que hago, porque creo que ahí es como ese compromiso ético y profesional que los docentes, los que nos dedicamos a esta noble labor, siempre y maravillosa labor, en ese sentido, como el sentido de la vida, como Víctor Frankl, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué necesito hacer para hacerlo mejor? Y eso es constantemente estar en un proceso metacognitivo de nuestra propia profesión, de nuestro propio diario actuar en las aulas, en donde estemos incidiendo, para poder entonces reflexionar. Y aquí, en este caso, nos decía, bueno, se va todo ya a la praxis, pero sabemos que la praxis sin un sustento teórico queda al aire y no queda como aprendizajes significativos. Entonces, hay que situarnos ahí. Esto sería usted menciona que no debía haber una línea, a ver si entendí bien, entre educación y educación especial. Y yo sí creo que debe haber alguna línea para algunos casos especiales, por ejemplo, en términos de discapacidad, tal vez para el trato y en la dignidad del ser humano no. Pero para lo que sería integración educativa yo pensaría que sí, porque no iría yo sobre contenidos, vaya. En una persona que tenga ciertas limitantes, por ejemplo, a nivel neurológico, cerebral, físico. Pero sí iría yo sobre contenidos para una persona que pueda tener estas funciones cognitivas, que le permitan el razonamiento crítico, que le permitan el metaanálisis, que le permitan el aprendizaje de contenidos. Y ahí precisamente es donde entra la diversidad. No podemos hacer generalizaciones en el sentido de que ya son casos, pero son a veces casos mínimos, en donde se requiere ese tipo como de darle una atención más especializada por las condiciones que presenta, pero en una cuestión donde generalmente se está abonando a que es un derecho que El derecho a la educación. el derecho a la educación que puede estar en una escuela regular, le asiste el derecho. Ya dentro hay, claro que sí hay. Por eso existen los otros, el CAM, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones que presenta físicas, neurológicas, ese estudiante, pues sabemos que necesita de ese tipo de atención. Correcto. Entonces, pero a mí, yo lo que voy es que en cualquier campo de cualquier disciplina, y más las sociales, no podemos generalizar. Totalmente de acuerdo. Porque precisamente la nueva escuela mexicana nos dice, hay que contextualizar. ¿Sí? El aprendizaje situado. Entonces, cada área tendrá que hacer su propio estudio también con respecto y mucha reflexión. Para mí creo que como seres humanos, como docentes, como parte activa de un sistema educativo, y también como históricamente el docente ha sido un agente de transformación. Tenemos que seguir cumpliendo ese papel, pero ahora informados, siendo responsables. Ya lo decía al principio también, ¿no? Y ahora para que el alumno pueda enfrentar las barreras y disminuirlas de aprendizaje y participación, pues el docente tiene que estar al frente, entender, como usted lo decía, no solamente es una discapacidad, sino también cuestiones emocionales, las que pudieran ser barreras. Las familias cada vez están más desintegradas, los hijos más a la deriva, los dispositivos más criando a los hijos que otra cosa. Y pues ahí está, yo creo, un reto enorme para la educación. Sí, doctora, nada más rápidamente. Sí, yo también coincido de que debe de haber, hay una diferencia muy marcada en ese sentido. En un grupo justamente de un DETAC, un doctorado aquí en tecnologías que impartimos ahora en la universidad, discutíamos eso, ¿no? Que últimamente en los, no sé, 10 años se ha visto un incremento exponencial de distintas jóvenes, media superior en especial. En ese caso hablamos, en esa sesión hablamos sobre eso, de muchos casos. Entonces, porque una maestra comentó de que, bueno, ¿a qué se debe algo? Pues doctora, futura doctora, sería una interesante investigación a qué se debe ese incremento de casos. Pero también llegamos a la conclusión de que sí, una cosa es el discurso y otra cosa es llevarlo a la realidad. Y es complejo. Es sumamente complejo pues tener
a estudiantes con alguna barrera, a estudiantes regulares, ¿no? Y por otro lado, el discurso de aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas, aprendizajes basado en contextos o proyectos, gracias, doctor. Pues eso no es nada nuevo, doctor. Eso tiene 20 años, 30 años, ¿no? Yo creo que en ocasiones también es tanto pues un discurso que, como bien comentaron, el docente es el que debe tomar riendas en el asunto, es decir, pues no porque me lo va a imponer alguien o esta es una nueva política o esta es una nueva pedagogía o un nuevo paradigma, pues no tiene nada de nuevo. Es aquí la labor fundamental de tu profesionalismo, de que te actualices y veas pues también pues estrategias, metodologías de cómo llevar, impartir tu clase dentro del aula con estas diversidades, ¿no? Que es complejo, ¿eh? Y atendiendo un poquito a la respuesta, pues yo creo que la tecnología puede ser de gran ayuda. Sí, se habla mucho de terapias ya, incluso hasta con avatares. Ahí acabo de leer un artículo justamente que dio muy buen resultado. Y no solo de IA, y no solo de avatares. La tecnología creo que puede coadyuvar mucho a la educación especial. Sí, definitivamente sí, doctor. Aquí había que ver, por ejemplo, todo el asunto burocrático al que el docente se enfrenta y en el que en vez de estar aplicando estas metodologías, tiene que invertir parte de su tiempo haciendo planeaciones, que ahí pudiera estarla ahí apoyando al docente, está desgastado haciendo una serie de reuniones con padres, de consejos técnicos, ¿sí? Y Más creo que aquí otros también, tiempos perdón, muertos. doctor, ¿Sí? es multifactorial. Ajá. Sí se ha utilizado, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los Meet semana con los estudiantes, nos damos cuenta que están aplicando muchos de ellos todas estas metodologías activas, pero muchos otros no. ¿Y por qué pasa? Multifactorial. Hay un desconocimiento de esas metodologías. Hay una resistencia a utilizarlas también. ¿Por qué? Cada uno será sus propias justificaciones tendrá. Y hay esa falta de recurso y de tiempo, como dice usted. Hay que agotar programas, hay que evaluar. Entonces, sabemos que una metodología activa, aplicar un aprendizaje basado en problema, no es de una sesión, no es de otra, es un proceso, ¿sí? Entonces, es apropiarnos de mucha teoría para poder yo aplicarlo. Y yo, como docente, tengo que ser un diseñador de esos aprendizajes, de esos proyectos. Entonces, ahí es a veces donde hay resistencia. No hay un desconocimiento, se utiliza así a veces la tecnología, pero únicamente como esos memes que hay, ¿no? Ya estoy utilizando la tecnología, pero le sigo poniendo 2 más 2. ¿Sí? Entonces, eso también es importante, dice. ¿Y qué pasa también? No hay que olvidarnos que estamos en un México diverso. ¿Dónde está la falta de esas brechas digitales en donde no hay conectividad? Entonces, son muchos factores que vamos avanzando, sí, pero con paso, creo que lento. Es acertada su participación. No es lo mismo un medio rural, no es lo mismo un medio rural con cierta señal de algunos dispositivos o de televisión, que de plano en México tenemos lugares en los que ni señal de televisión todavía llega. Vamos a continuar con las preguntas. Yo creo que está poniendo bueno esto, hay que ponerle un poquito más de calor al café para que la discusión se vuelva más atractiva. Mientras tanto, dice, ¿qué tendencias y cambios legales anticipa para el próximo año y qué medidas podrían ser necesarias para adaptarnos a estos cambios? Esto desde el punto de vista del derecho. Bien. Hace un momento tocaban un tema sumamente interesante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Y bien decía la doctora, ¿no? Esto lo tenemos que abordar abogados, lo tenemos que abordar docentes, ya desde el punto de vista ético. Y algo que comentaban hace un momento era el tema de qué va a pasar con el pensamiento crítico. Vean, no es lo mismo que llegue un abogado X y que le diga a la inteligencia artificial, por favor, redáctame una demanda con estas características, punto, ya. Pero si tenemos un poquito más de pensamiento crítico, recién me habla un cliente y me dice, oiga, ¿puede revisar esta propuesta de convenio? Yo tenía mucha prisa ese día. ¿Me puede revisar, por favor, esta propuesta de convenio? Le pago la asesoría sin ningún problema. ¿Qué necesita? Necesito que me diga si está bien. Si en verdad lo que voy a firmar no me va a traer consecuencias complejas. Eso es una revisión del documento textual.
Dije yo, ¿qué convenio? Es un convenio de alimentos y un convenio de guardia y custodia. Ya tengo los dos puntos claves. Como decía el maestro hace un momento, ¿no? Cuando nos presentó la inteligencia artificial, pero ahora pues tenemos la posibilidad de irnos preparando y sobre todo conocer la teoría. Y entonces la teoría de la inteligencia artificial me dice, tú le tienes que dar un prompt a la inteligencia. Por favor, chat, adquiere el rol de abogado en materia familiar con 30 años de experiencia, revísame el documento que te voy a cargar junto con 2 leyes más y verifícame las ventajas y desventajas que tiene para mi cliente. Mi cliente se llama fulanito de tal y es el que nada más va a tener pues derecho a visitas a su menor, chécame el tema de la cuantía y todo. Y bueno, y me hizo un análisis rapidísimo. Lo reviso, veo los puntos de riesgo y digo, no, pues no lo firmes. No lo firmes porque te voy a hacer una contrapropuesta. Pero ya me dio opciones y ya tuve la oportunidad de revisar y también validar, porque me sé la parte teórica, conozco la ley, de poder cotejar y entonces me simplificó el tiempo. Pero lo podemos trabajar de esa manera. Y eso es algo que, aprovechando la pregunta que tú realizas, se va a consolidar la inteligencia artificial en la mayoría de los despachos jurídicos. Y se los digo y pronostico, despacho jurídico que no haga uso ya de la inteligencia artificial va a empezar a tener problemas con clientela y empezar a tener problemas porque los niveles de argumentación que almacenan esas inteligencias artificiales combinado con tu conocimiento en ti está. ¿Te vuelves pequeñito o te vuelves un monstruo? ¿Por qué? Porque combinas inteligencia con lo que tú dominas, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, a la inteligencia, revísame este documento, es de un perito. Revísame y ponte en la categoría de experto en perito médico forense de las mejores instituciones de Inglaterra, de Italia. Y inmediatamente te da un punto de vista y tú ya pules algunas cosas. Pero aquí es el uso de la inteligencia desde el punto de vista ético. Se tiene que legislar sobre eso. El Poder Judicial Federal cuenta ya con inteligencia artificial, tiene de hecho hasta un nombre y ya trabajan con ciertas partes. Entonces necesitamos automatizar muchas cuestiones a nivel de inteligencia artificial. ¿Qué se avecina? Creo que sí, esto es bueno. Pero así como van a haber despachos jurídicos que te van a ofrecer ya servicios de varios tipos de asuntos, todo lo van a querer resolver. Pero si tú no le das la respuesta, la instrucción correcta, lejos de que te ayude, te perjudica. El detalle todavía con la inteligencia artificial que le hace falta, al menos en el ámbito del derecho, es las referencias. Te inventa cosas. Y si no lo revisas, caes en el jueguito, alguien te lo revisa de verdad y te va a decir, oye, esto que está aquí no existe. ¿Cómo se llama, doctor? Alucinaciones, ¿verdad? Sí, alucinaciones. ¿Sabe cuál es el detalle ahí, doctor Rodrigo? Que si hay estos jueces que usted mencionaba hace rato, pues van a juzgar a criterio y si no tienen los conocimientos, pues van a llevar al despeñadero al cliente, ¿no? Sí, es correcto. Porque finalmente de ellos depende que quede absuelto alguien o que quede condenado, en términos. Y si de por sí muchos alucinan, ahora más con la alucinación que le va a dar la IA. Van a querer que la inteligencia artificial o se va a buscar, pues te resuelva un asunto de carácter jurídico, cuando debe ser nada más una opinión y tú debes de poner. Pero vamos a lo mismo. Si no tienes esa base teórica, te dejas llevar por esto, y híjoles, vas a cometer una serie de barbaridades y errores. Tienes que revisar, por eso tienes que tener es como que si tú le estuvieras revisando la chamba a una persona, pero lo tienes que verificar. Ahora, ¿qué más cosas importantes vienen? Aparte de la inteligencia artificial, bueno, vienen cosas buenas y benéficas en materia, en el ámbito de justicia, que me parece que esto que nos pasó este año 2025 con el tema de los jueces, yo creo que no se vuelva a repetir. Yo espero que no se vuelva a repetir. Y si sí, la van a pensar porque van a ser exhibidos públicamente. Es la única arma. ¿Cree que se va a repetir o que no? Pues yo espero que no. ¿Pero qué cree que se va a repetir? Espera que no. Ya me está contestando que sí. Yo espero que no, pero creo que un tiempo lo vamos a tener. Un tiempo lo vamos a tener hasta que venga una administración con otras ideales totalmente diferentes. Pero todos los jueces que quieran volver a participar, pues obviamente se tienen que capacitar. Eso es un punto muy importante. ¿Va a haber mayor capacitación? Sí. Vienen grandes cambios en el país. Hay muchas legislaciones todavía en algunos estados que siguen trabajando con sistemas escritos. Viene la oralidad.
más participación humana, más habilidades en el habla, más forma de expresar y comunicar ideas. Vamos a obligar a que los jueces, defensores, actores y demandados pues tengan esta facilidad de comunicación real con el ser humano. Lo único que nos está salvando hasta este momento de no hacer abuso de la inteligencia artificial son las audiencias orales todavía. El día en que todo migre y que todo sea por videollamada, videoconferencia, a un ladito tu inteligencia artificial con el nombre que tú le quieras dar, tú le puedes dar el nombre Sofía, Pedrito, lo que tú quieras. Excepto Salomé, porque ya está. Salomé, Y Salomé también. Entonces, a un ladito, diciéndote, oye, pregúntale esto, dile aquello, etcétera, ¿estás escuchando? ¿Qué contestamos? El abuso, eso es lo que me preocupa. Hay cosas interesantes, bueno, hay un tema también delicado, si nos da tiempo a tocarlo más adelante, el tema del salario mínimo, Lo dejemos para más adelante porque El veo que tema la del salario doctora mínimo. Araceli quiere pero participar. Quiero Adelante. participar. ¿Por qué? Porque precisamente estamos reafirmando la importancia de la educación. Y en este sentido, dice, tiene que justificar. Y, hace poco leí que en Alemania, por ejemplo, se está ya, me entregas todo este trabajo, sí está bien resuelto, problemas matemáticos, problemas de física, pero me vas a justificar. Y no de manera oral, me das una justificación, cómo llegaste y todo esto, esa explicación. Por otro lado, Nueva Zelanda, dice, están regresando a la lectura, a ese pensamiento crítico, porque se desarrolla el pensamiento crítico con la interacción. No olvidemos que tenemos un cerebro social. Y aquí podemos entrar también, nos hemos olvidado un poco de las neurociencias. El cerebro lo estamos formando de una manera con ciertos sinapsis que difícilmente a veces tratando día a día lo fortalecemos tanto esa sinapsis que difícilmente a veces rompemos, ¿no? Esos condicionamientos neuronales a veces. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa? Estamos en este lado de la tecnología, un avance descomunal, sí, pero ¿por qué se está tomando estas otras decisiones? Algo se está observando, y algo se está observando en el sentido de que falta esa legislación, ¿sí? Falta esa mirada más de las leyes para que el día de mañana, entonces, pues todo esto vaya a favor. Dice, excelente, bienvenida la IA. ¿Por qué? Porque sí nos reduce tiempo también, pero qué tanto es en este sentido de una forma pues ética se está tomando. Entonces, la educación es vital, ¿sí? Es vital. Doctor, si me permites, es fundamental lo que comenta el doctor, y no solo en el área de derecho, doctor, en todas las áreas es el saber utilizar esas tecnologías. Me parece el espacio conveniente para lanzarle un dato, doctor, para ti, que justamente recién salido, hace 3 días, está ya en las noticias internacionales. Tipifican como delito en Oaxaca el uso de la IA para violar la intimidad sexual. No sé si ya lo sabías, doctor. Se supone que somos pioneros a nivel internacional en ya regular esas acciones con la IA, y eso es lo que viene. Estamos todavía, como bien dice la doctora, es urgente regular todas estas cuestiones en derecho, en educación especial, y mira, ya se está regulando por lo menos, y mira en qué estado, ¿no? Porque quizás hubiéramos pensado que en el norte, en el centro del país, pero no, mira, fue nuestro Oaxaca. vecino, así es. Haciendo un breve paréntesis, este es un tema sumamente delicado, Nosotros estamos aquí hablando y platicando tranquilamente, pero alguien está grabando esto y ya grabó las caras, grabó nuestras voces y nos ponen a través de la inteligencia artificial un discurso donde usted está diciendo determinadas cosas, ¿no? ¿Se imagina? Esto es bien complejo, ¿no? Ahora, crear material sensible, desnudez, otras cosas, con la cara de nosotros, sin nuestro consentimiento, ¿se imaginan? El uso de nuestra imagen, ¿no? Tal cual existe ya una penalidad para eso. Esto es sumamente peligroso. Ahora, los trabajos académicos, incluso videos, por ejemplo, en plataformas reconocidas de redes sociales, te exigen si el contenido fue creado por IA. O sea, tienes la obligación de decirlo.
porque esto está legislado ya en otros países, esta temática que te obliga a decir si efectivamente creaste esa información con inteligencia artificial o pues es un video verídico. Pero también el fraude, ¿no, doctor? Por O sea, usando supuesto. su cara, usted Por está invitando supuesto, a por inscribirse a supuesto. determinada institución, que depositen en una cuenta. Recuerda, doctor, No sé. varios casos de muchas personas que les hackeaban el WhatsApp Ujú. y que le pedían, oye, amiguito, fíjate que tengo un problema y todo. Y caías. Ahora más verídico que te manden un audio o un video con tu voz y que estén pidiendo dinero o algo y tú caigas en el juego, ¿no? Caes en ese error. ¿Te imaginas? Esto es, por eso le digo, te puede volver alguien pequeñito la inteligencia artificial o te puede volver un monstruo. No solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito ilegal. Ilegal. Es complejo. Pues a mí me da mucho gusto saber que México y en un estado como Oaxaca, doctor, está siendo Así es, pionero doctor. en una cuestión de legislación. Creo que es muy pertinente su comentario, es parte de lo que se ventila acá y que puede justamente ir atrayendo a nuestra audiencia. Vamos a ir cerrando y yo les voy a pedir que sean breves y me gustaría preguntarle, doctor Rigo, cuáles son las innovaciones más prometedoras que deberíamos observar y adoptar en 2026. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a pasar a la ronda de conclusiones de cada uno de ustedes. Muy bien, bueno, brevemente, hace un momentito en la primera intervención les comentaba se va a hablar, incluso ya se está hablando de una cuestión que es PSA, que es la pedagogía de la síntesis aumentada. Eso significa, si la IA ya lo hace prácticamente todo, entonces, ¿cómo el ser humano es inteligente? En resumen, esta pedagogía de la síntesis aumentada se trata, pues, que seamos críticos y que no tomemos el clásico copiar y pegar para hacerlo, simplemente pues hacer un análisis, un metaanálisis prácticamente de todo lo que nos da, y es urgente regular eso, ¿no? Y por otro lado también se habla o se va a hablar también ya sobre la AGI, que es la inteligencia general artificial. Esto viene muy fuerte, muchas revistas también lo hablan. Imagínate la IA que tenemos ahora, pero ahora que supera la inteligencia humana, de ese calibre. Justamente le comentaba en la primera intervención de que pues muchas empresas de IA se están ya dedicando a eso porque todo el mundo quiere llegar a esa AGI, a una inteligencia general artificial. Muchos dicen que va a ser un desastre, muchos dicen que va a ser también algo beneficioso para la humanidad, pero ahí está. Y finalmente también para el ámbito educativo, pues los LMS, ¿no? Los Learning Management System, sistemas de gestiones de aprendizaje como Moodle, Blackboard, etcétera, es lo que conocemos hoy en día, pero también ya se empieza a hablar sobre el LXP, que no es más que el Learning Experience Performance, plataformas de experiencia de aprendizaje. Rápidamente una diferencia, imagínate una plataforma Blackboard, Canvas, Moodle, etcétera, pero ya de manera interactiva, ya de manera quizás con inteligencia artificial agregada, de tal forma que el aprendizaje sea un tanto personalizado, ¿no? Entonces creo que se va a hablar mucho de eso para el próximo año, doctor. Bueno, pues un tema muy, muy importante fue el del salario mínimo. Yo creo que va a meritar un IESPRO Café exclusivamente para eso, doctor Rodrigo. Mientras tanto, me gustaría pasar a las aportaciones de nuestros panelistas, que fueron muy buenas, que han sido de gran interés para nuestra audiencia, y si les parece, daremos espacio a las preguntas de nuestros seguidores. Vayan pensando en las conclusiones para que cerremos el programa. Geraldine Aguilar nos pregunta: ¿cuáles son las expectativas para la educación con necesidades especiales, hablando de educación inclusiva en 2026? Supongo que, doctora Araceli, es para usted. Sí. ¿Cuáles son las expectativas para la educación con necesidades educativas especiales, hablando de educación inclusiva en el 2026? Aquí creo que la respuesta la tiene cada docente. La respuesta va a ser lo que tú quieras hacer, porque en la educación no hay recetas de cocina. No hay un instructivo porque cada ser humano es diverso. Entonces, lo que necesita, por eso es contextualizar, por eso es situarlo en qué lugar, su condición económica, social, la forma como ha sido estimulado, sus redes de apoyo, también sus estilos de crianza. Entonces, es muchos factores que podemos estar abonando. ¿Para qué? Para que, pues, como en este sentido, como docente, nos integremos, nos apropiemos de cada uno de nuestros estudiantes, para que con base
En las teorías, hay muchas teorías, por ejemplo, y me quedo en esto de, por ejemplo, Albert Bandura nos da la teoría cognitiva social y nos habla de la agencia humana. Ahí la invitación que profundicemos en la agencia humana en el sentido de que el ser humano decide con intención lo que va a actuar. Tengo ya la intención de cómo lo voy a actuar, de manera ética o no. El ser humano lo sabe. De manera de comprometerme con mis propios estudiantes, y ahorita dice también la tendencia y la nueva escuela mexicana, es que ya no es la enseñanza, es que tú como docente tienes casi la obligación de hacer que el alumno aprenda. ¿De qué manera? Busca las estrategias. ¿Sí? Creo que ahí sería como el punto clave de que cada uno de los docentes busque también en toda su caja de estrategias, de herramientas que tiene, aplicarlo y qué le hace falta irlo a adquirir. Gracias, doctora Araceli. El maestro Enrique Ballinas nos pregunta: los que no saben indican que la política determina el rumbo de un país. Creo que esa puede ser pertinente para usted, doctor Rodrigo. En el caso mexicano, ¿consideran ustedes que habrán condiciones para el desarrollo en el ámbito educativo, tecnológico y administración de justicia en 2026? Mire, yo soy un fiel todavía creyente de que la justicia va a ir avanzando. Y va a ir avanzando en base a las exigencias no solo de una política pública quizás, o de una política criminal, o de una política social, sino que también avanza en base a la presión que hacen los operadores del sistema, no solo a nivel de justicia y procuración de justicia. Y quizás me voy a adelantar un poquito con la conclusión, nada más va a ser un extracto, pero justicia y procuración de justicia de la mano de la inteligencia artificial bien llevada va a funcionar muy bien. Va a funcionar muy bien porque quienes te atienden denuncias no tienen tiempo, están muy ocupados. Hay muchas personas que quieren denunciar y están ocupadas porque están atendiendo otras denuncias. Y obviamente al colocar estos temas de inteligencia artificial, bueno, te puedes darle tu denuncia a la inteligencia artificial, ahí díctale, ahí que te escuche, ya después esto va a ser procesado y lo vamos a pasar a un área y ya veremos qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, sí va a seguir avanzando esto, la justicia sin lugar a dudas va a seguir avanzando. El detalle va a ser esto, ¿no? El recurso humano. Mientras el recurso humano sea malo, el recurso humano no esté preparado, pues va a seguir funcionando de manera inadecuada. Gracias, doctor. Doctor Rigo, Alejandro Rodríguez nos pregunta: en el ámbito educativo y la IA, con la búsqueda constante de información mediante IA, ¿estamos entrenando a la IA para que nos entienda mejor a nosotros, o nos estamos entrenando para ser más entendibles para la IA? Interesante planteamiento. Fíjese, doctor, que yo creo que ahorita es lo primero. Estamos entrenando a la IA para que, pues, haga, bien dijo el doctor, esos prompts, etcétera, y sea entendible, ¿no? Y nos entienda a nosotros, pero posteriormente puede revertirse, ¿sí? Ahora, de hecho, ya se especula que va a sí, haber sí. un revés para la humanidad. Es justamente con eso que les acabo de comentar del AGI, de la inteligencia general artificial, pues está llegando a eso y no dudo que, no creo que sea para 2026, pero sí en los próximos años, 2-3 años quizás. Gracias, doctor. Doctora Araceli, Elsie Hidalgo, gracias por la pregunta que plantea. ¿Qué habilidades tendremos que desarrollar los docentes ante la nueva escuela mexicana? ¿Qué habilidades? Primero, un sentido de autocrítica. Ser muy autocríticos en el sentido de saber cómo estoy dominando mi disciplina. ¿Qué estoy? Y hacernos como ese proceso metacognitivo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué necesita de mí? ¿Cómo estoy obteniendo? ¿Qué resultados estoy obteniendo? Y en ese sentido, y también una cuestión muy honesta, ¿verdad? Ahora sí, ese sentido de honestidad que nos debe de caracterizar, y estoy segura que nos caracteriza a todos los seres humanos, ver en esto, pues, qué es lo que debo de hacer. Uno sería tener una escucha activa. Eso también es importante, aprender a escuchar. La escucha activa no es, bueno, sí hablaste, pero, y después, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué dijiste?
No, estar con esa comunicación efectiva y afectiva también. Requerimos, y yo sigo apostando, que pues sí podemos tener toda la teoría también, pero si esa teoría también no la manejamos con ese sentido humanista, pues difícilmente logramos buenos resultados. Entonces, ser una escucha y ser esa persona que puedas acompañar también, esa persona que tengas una flexibilidad intelectual para saber que a veces va a haber posiciones que están fuera de ti o que no coinciden contigo y que también saber aprender de los otros. Y ahí, por ejemplo, en esto les decía, ¿no? En este sentido de la agencia humana, hay una de las últimas agencias que es la agencia colectiva. Todos, entre todos, vamos a obtener mejores resultados y aprender a trabajar en colegiado. Desafortunadamente, a veces en las instituciones escolares no sabemos trabajar. Cada quien, como, si me permiten la expresión, jala agua para su molino. Entonces, creo que también es ver qué estrategias, qué habilidades sociales tengo, ponerlas en práctica y trabajar en comunidad. Eso también es importante. Gracias. Última pregunta. Doctor, breve, rapidísimo para esa pregunta. Yo creo que también para la nueva escuela mexicana viene muy fuerte nuevamente lo de conocer, lo de las competencias. Competencias. Así es. Chequen, para nuestra audiencia también chequen, ya así como hay la CURP, ya también podemos obtener en línea nuestra constancia de situación profesional y vamos a estar pues prácticamente bien checaditos de que tú eres un doctor, dónde está tu certificado, etcétera. Y te va a salir pues un despliegue, como una tipo acta de nacimiento de los cursos que de tus profesión, más de licenciatura, maestría, doctorado, y también todos los cursos que dan estas instancias de conocer. Entiendo entonces que hay que prepararse. Por Entiendo supuesto, que hay que así es. seguir Viene muy activos fuerte en la nuevamente. preparación constante y con cursos certificados, Así ¿verdad? es. Tomen nota, por favor, vamos a estar ahí pendientes de inscribirnos a estos cursos para profesionalizarnos. Y con esto brindar un mejor servicio, por supuesto. Última pregunta, yo creo que va dirigida a usted también, doctor Araceli. Ceci Piña, muchas gracias por la pregunta que realiza. Como padres, ¿cómo podemos manejar las necesidades especiales directamente con el instituto que no cuenta con los guiadores? Muchas gracias por esa pregunta. ¿Ceci era? Sí. Ceci, desafortunadamente creo que el sistema educativo es una cuenta pendiente que tiene que seguir y tenemos que seguir trabajando. Desafortunadamente, y no es el primer caso de Ceci, es cuando ya nos sumergimos a esta área, es algo común que el padre de familia a veces le haga pues toda la planeación, porque el padre de familia se vuelve experto en la discapacidad o en la condición que presente el estudiante. Seguir tocando puertas, y yo sugiero atender, porque hay leyes que asisten. Ver desde la ley que está vigente en materia de inclusión. Es una ley nacional, pero también cada estado, por ejemplo, Chiapas tiene su ley de la inclusión. Atender, ¿por qué? Porque aquí no dice que tendremos que ver, la educación es un derecho humano, y por ser un derecho, no lo vamos a pedir, sino es que se exige ese derecho, que se cumpla. Entonces, al momento de estar informados qué leyes nos asisten, podemos exigir. Y creo que eso sería, ya me metí en su área, doctor, perdón. Pero sí, necesitamos estar informados en materia de ley. Es correcto, gracias. Pues vamos con las conclusiones. Les pido que sean breves, por favor, entre 2 minutos para cerrar. Bien, si Adelante, gustan, doctor empiezo. Rubén. Bien. ¿Sí? Bueno, como se avecina, conclusiones. ¿Qué nos depara este 2026? La consolidación de la capacitación. Volverán las capacitaciones otra vez para todo el Poder Judicial, para la Procuración de Justicia, para todo el ámbito legal en particular. La consolidación de la inteligencia artificial para despachos jurídicos, procuración e impartición de justicia. Temas benéficos, no sé si esta reforma vaya a pasar, veremos todavía la reforma de la reducción a las 40 horas, veremos todavía si en verdad la van a aprobar como tal. Y obviamente el tema relacionado al salario mínimo, que aquí se avecino algo, y no sé, ya si me invitan el siguiente año ya lo podremos verificar.
El tema del salario mínimo y obviamente la escasez productiva en varios sectores va a ocasionar despidos masivos, porque va a tener que haber recorte personal. Al haber recorte personal, ante el incremento, un 12% aproximadamente, lo que se va a aumentar, va a haber obviamente despidos masivos para seguir sosteniendo pues a el resto de plantillas trabajadoras que sigan todavía. Y la materia de amparo, que es un tema que no tocamos, pero bueno, en la materia de amparo, la digitalización y el tema de las plataformas, amparo en línea y todo este trámite, ¿no? Por ahí se habla de una muerte del juicio de amparo, todavía no me atrevo a decirles eso, pero sí viene una cuestión muy tecnológica para el ámbito del poder judicial federal. Así que eso es lo que se avecina, ya veremos qué es lo que se logra acreditar y no durante el 2026. Gracias, doctor. Doctor Araceli. Muchísimas gracias. Bueno, espero no equivocarme. Para este 2026 han iniciado estos cambios, han iniciado, como en el pasado septiembre se realizó, por ejemplo, una semana del aprendizaje digital en las instalaciones de la UNESCO en París, en donde se vio que la IA, el futuro de la educación, disrupciones, dilemas y direcciones. Entonces, creo que esto dio el parteaguas para seguir avanzando en este sentido, porque dice que la educación debe centrarse en las personas, no en las herramientas. Y creo que eso va a ser el sentido. La tecnología ahí está y va a seguir evolucionando, eso es indiscutible, pero debe de estar, la ética debe guiar cualquier decisión, también es otro de los puntos, y la equidad no es un atributo, es una obligación. Entonces, aquí cierro con esto de que una educación inclusiva no nace desde la infraestructura, sino desde la pedagogía, desde la forma como tendremos que ser. Y citando a Gerardo Echeita, que es uno de los grandes defensores con el índice de la inclusión, que la inclusión es una actitud, es una forma de vida, es una manera de cómo día a día yo soy inclusivo. No es nada más cuando entro a la escuela, es cuando socialmente estoy en interacción con todo mi entorno y soy inclusivo. Entonces, eso es importante. Y pues yo tengo la clara convicción de que en unidad y la educación la vamos a construir todos. El docente, el padre de familia, el propio estudiante, no hay que dejarle y restarle la responsabilidad de su propio aprendizaje, porque vamos a seguir avanzando, pero en esta comunidad. Entonces, esperamos y que cada uno de los que nos corresponde como seres humanos saber, como decía Edgar Morin también, que somos parte de un planeta, somos seres planetarios y lo que yo haga va a repercutir el día de mañana en los otros. Creo que esa sería. Gracias. Doctora. Cerramos con usted, doctor Rigo. Sí, doctor, gracias. Brevemente, bueno, pues invitar principalmente a nuestros docentes que sigamos con esas capacitaciones en tecnologías, no solo de la IA, por supuesto que es lo que más suena, pero hay distintas tecnologías que creo que cualquier docente, independientemente en el nivel en que imparta, debe de conocer y debe saber algo de tecnologías. Es fundamental, pues para los estudiantes de hoy, ya sabemos también, pero principalmente quizás como pues un reto personal, ¿no? Yo creo que si no tienes estas mínimas pues competencias tecnológicas, carecerías algo hoy en día. Sí, entonces, y aparte, pues que viene muy fuerte también de que, pues cursos virtuales, herramientas digitales, etcétera, etcétera, pues seguir preparándonos con todas estas tecnologías. Y auguro igual, quizás lo que dije hace 3 años, doctor, justamente, hace 3 años yo comentaba sobre la película de Hair, con Kim Phoenix, no sé si recuerdan quién es el mismo espacio. Yo creo que pues va evolucionando, ¿no? Y ya quizás el próximo año, ya si tú lo permites, doctor, estaremos ya en Avatar aquí y solitas a Salomé para que interactúe con nosotros. Ojalá. Bueno, pues vamos a la lectura de reconocimientos. Agradecemos el apoyo del Departamento de Vinculación con Alondra, gracias Alondra. La Universidad IEXPRO siempre hace el reconocimiento a las personas que colaboran y lo hace desde el área académica. Voy a dar lectura a la doctora Araceli a su diploma. Uno de estos, similar ahí para cada uno de ustedes, doctor Rigo, doctor Rodrigo. El presente diploma se otorga a la doctora Araceli Pedrosa Serrano, al doctor Rodrigo y al doctor Rigo Berto Flores
por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa de IEXPRO Café, Aprendiendo del 2025, Retos y Perspectivas para el 2026, realizado en las instalaciones de la Universidad de IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 11 de diciembre del 2025. Firma la directora académica, doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Pues muchas gracias, enhorabuena. Hago entrega de su diploma. Este es el suyo. Y este es el suyo, doctor Rodrigo. Muchas gracias, maestro. La verdad, un gusto siempre participar y discúlpenme que yo le robe tantito el micrófono, pero sí le quiero mandar un saludo a mis hijos que me están viendo. Así que a Rodrigo y a Christopher Adriano, pues muchas gracias, hijos. Parte de lo que pues hoy es gracias a ustedes, así que sigan siendo los chicos que son. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a este magnífico evento. Hemos llegado a la parte final de nuestro IEXPRO Café. Vamos a cerrar con un brindis para que despidamos este 2025, ya que estamos cerrando justamente con las proyecciones de IEXPRO Café, y decirles que deseamos de todo corazón que podamos tener un tiempo de convivencia con nuestras familias, que podamos dedicarles tiempo para que este año nuevo, como decía la doctora Araceli, nos brinde fortalezas, nos brinde oportunidades y con estas podamos contrarrestar todas aquellas amenazas o debilidades que puedan haber, o estos oscuros. Sin más, feliz año, felices fiestas y enhorabuena por este programa. Felicidades. 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 Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.